de los jóvenes venezolanos, por ejemplo, procesos como el que se está en este momento desarrollando en el país de cara a las presidenciales del 28 de julio, pues esa participación, intervención, incluso lo que fue el registro bueno, en estos días, además dentro de Venezuela y aquellos que incluso están fuera de Venezuela, en países donde se pudo hacer registro y en algunos casos también actualización de datos, hasta qué punto los jóvenes se han animado, están animados para participar en este proceso electoral. Vamos a revisarlo con Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven, y con Ana Milagros Parra, politóloga, analista de políticas públicas, es también conductora de un podcast que se llama A Medias. A Ana ya la tenemos conectada, esperando que se conecte Wanda, pero vamos saludando de una vez a Ana Milagros para aprovechar también el tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muchas Mm, gracias. Hay problemas en la comunicación, tenemos interferencia, no te escuchamos fluido, Ana. A ver. A ver, Sí, hay problemas. Vamos a, si es posible, con el equipo mejorar esa conexión y si no la hacemos por teléfono, si por esa vía se le puede escuchar, entonces vamos, mientras logramos mejorar la conexión, escuchamos música, de la buena música de éxito, siempre volveremos. Hora. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
1:39 tenemos panel con Ana Milagros Parra, como decía, politólogo, analista de políticas públicas, va por teléfono porque no pudimos por Zoom con ella. Es también conductora de A Medias Podcast y sí tenemos por Zoom a Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven. A las dos, buenas tardes y bienvenidas. Aprovechamos el tiempo que hemos perdido en este intento de tener la mejor comunicación, la mejor conexión. Vamos a revisar el interés de los jóvenes venezolanos en la política y voy a poner esto que me parece interesante como dato previo, como contexto, lo tiene el Nacional. Hace un buen recuento que nos puede conducir a lo que va a ser este panel. Ellos, entre otras, destacan que la juventud venezolana está entre la exclusión y la apatía. Mientras el gobierno venezolano anuncia planes como la Gran Misión Venezuela Joven, miles de jóvenes siguen saliendo del país huyendo de la crisis humanitaria compleja. Entre 2 y 3 millones de jóvenes no han podido inscribirse en el registro electoral en función de votar en los próximos comicios presidenciales. El CNE sigue sin atender peticiones de organizaciones para la apertura de todas las oficinas de registro en el país, destacaba para este artículo, y de acuerdo a la encuesta nacional Frequency 58, sí, 80% de los jóvenes entre 18 y 26 años califica al gobierno de Maduro como negativo. Ahora, ¿qué tan decididos están, por ejemplo, los que están en Venezuela a participar de aquellos que no estaban inscritos? ¿Cuántos realmente se pudieron inscribir? ¿O de cuánto estamos hablando fue también el número de jóvenes que buscaron, ¿no? Ser parte del registro para estas presidenciales? Buenas tardes nuevamente, como decía, a ambas. Empezamos con Wanda, permíteme, Ana Milagros, porque Wanda además como coordinadora nacional de Voto Joven tiene justamente esos datos importantes para luego ya pasar contigo como politóloga al análisis. Wanda. Hola Gladys, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los radioescuchas. A ti, Yo creo que es gracias. importante comenzar señalando que recientemente cerró la jornada especial de inscripción y actualización de datos que se aprobó en el marco de este proceso electoral presidencial en 2024. En el marco, pues, de una campaña sumamente limitada, pero además con muchas insuficiencias, tanto geográficas como temporalmente, tan solo se aprobaron 29 días de jornada especial y con tan solo 315 puntos fijos, sin número exacto de los puntos móviles. Al finalizar, el presidente actual del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, declaró que más de 600.000 jóvenes se inscribieron ante el registro electoral. 600.000 jóvenes de la brecha de 3.500.000 de jóvenes que para ese momento teníamos. Aquí hay varias cosas que analizar. La primera, pues naturalmente, si pasamos quizás a compararlo de lleno con la gran brecha de jóvenes que no estaban inscritos, quedamos con un número sumamente bajo y muchas personas pueden decir, bueno, no hay interés alguno en inscribirse, pero la verdad es que es necesario pues mirar un poco a los matices de la situación. Lo primero es, bueno, justamente señalar la visibilidad que tuvo esa jornada especial de inscripción y actualización de datos. Por parte del ente electoral y de manera institucional no se desarrolló campaña alguna para informar sobre esta jornada, por lo cual la tarea pues, se asumió por parte de la ciudadanía y por parte de algunas organizaciones de sociedad civil, que si bien tienen un impacto importante, pues no tienen quizás el mismo impacto que puede tener el ente electoral. Luego, pues justamente en términos temporales y geográficos, la campaña fue sumamente limitada, pero si pasamos a ver en detalle ¿cuántos jóvenes se han inscrito en el pasado, en jornadas anteriores? Por ejemplo, la de 2015, que duró más de 8 meses y que tuvo 1.500 puntos móviles fijos, dispuestos a nivel nacional, pues vemos que el resultado de esa campaña fueron 800.000 jóvenes inscritos. Que si lo comparamos entonces con los 600.000 que tuvimos en tan solo 29 días, pues nos queda quizás un ánimo bastante significativo sobre cómo los jóvenes están percibiendo este proceso, pero además yo creo que es importante señalar que esta campaña, esta jornada especial, surge luego de muchas solicitudes que se hicieron ante el Consejo Nacional Electoral de una jornada especial. Desde 2020 nosotros estamos advirtiendo sobre la gran brecha de jóvenes que no estaban inscritos. Para ese momento, pues principalmente por la falta de información sobre el carácter continuo que tiene el registro, que aprovecho de recordarlo, el registro electoral en Venezuela, aun cuando tenga cortes electorales, es continuo, lo que quiere decir que nunca se cierra y que en cualquier momento del año, dado que todos los días cumple 18 años una persona, pues puedan acudir ante las oficinas regionales electorales e inscribirse. Sin embargo, dado que esto no quedaba claro, pues desde 2020 advertíamos que muchos jóvenes estaban fuera del registro. Pero además hay que admitir que pues en ese momento la gran decepción que sentían los jóvenes venezolanos
frente a los liderazgos políticos, pues también tenía sus impactos en la participación. Y a mí siempre me gusta señalar pues que los jóvenes venezolanos realmente no es que sean apolíticos, igual creo que Ana Milagros puede entrar en este tema, sino que no hay efectivamente liderazgos que estén conversando sobre las preocupaciones que tienen los jóvenes. Y por ende, pues no pueden entonces sentirse Claro. realmente identificados al momento de participar. Lógico. Y ahí pasamos también a Ana Milagros Parra, porque además ese punto interesante que comparó entre lo que fue la participación de 800 versus la de ahorita de 600.000 registrados que lograron inscribirse en el registro para participar en estas presidenciales, evidencia que sí es un número, que sí indica que hay la voluntad, que hay el interés por parte, en este caso, de los jóvenes que cumplieron 18 años, porque no podemos también dejar de destacar que hay un grupo que ya se inscribió en procesos anteriores, que está por encima de esa edad, incluso, bueno, por ejemplo, mi hija está inscrita, la traigo para votar, pero también en ese caso hay algunos que están fuera del país. ¿Hasta qué punto de esos que están fuera del país pudieron hacer cambio de ubicación? Y los que no, que cumplieron recién los 18 años, pudieron incluirse en el registro estando fuera de Venezuela. Ese es un dato también importante para incorporar al análisis. Pero Ana Milagros, en definitiva, de acuerdo a todo esto que se ha sumado, como politóloga, ¿qué análisis haces con relación a los jóvenes y la participación en procesos como este? Bueno, la verdad va muy de la mano con los datos que dio Wanda y quiero aprovechar este espacio porque hicimos un episodio del podcast con Wanda. Pueden buscar a Medias Podcast en YouTube donde dimos bastante información y una parte también en análisis sobre la participación de los jóvenes. Cuando empezaste dijiste que muchas de los medios de comunicación dicen que los jóvenes son apáticos con la política y yo creo que eso es una óptica bastante adultocéntrica y eso también lo investigó el Observatorio de Juventudes, el OJUVE, lo pueden buscar, porque creo que están obviando muchas características del contexto. Hay muchos centros de inscripción que estaban muy metidos en lugares bastante recónditos de las ciudades. Tenemos que también tener en cuenta que los medios de comunicación masivos, como dijo Wanda, no se hizo campaña para la inscripción o el cambio de residencia en el registro electoral y aún así, por iniciativa de muchos jóvenes, iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil, se logró movilizar a muchos jóvenes que no tenían las capacidades para moverse al centro de votación, porque había muchas veces donde había algunas trabas institucionales para que la cantidad de personas que estaban en la cola no se inscribieran. Y los últimos días donde estaba el registro para el corte, para la elección presidencial, hubo jóvenes que hicieron colas de horas, incluso estaban desde la madrugada para poder inscribirse. Entonces yo quitaría la palabra apatía, sino es otra forma de que uno, no se les está comunicando a los jóvenes, y dos, tampoco hay medios de comunicación masivos y tampoco la institución encargada. Para esto no hizo una campaña para comunicar. Entonces tenemos estos datos de 800.000 a 600.000, yo lo contaría como una victoria de la sociedad civil y también de una participación de los jóvenes, porque también lo dijiste, el 80% califica al gobierno de Nicolás Maduro como negativo, ¿no? Esto no quiere decir que no estén interesados en la participación política, sino que hay muchas trabas para eso. O que estén desconectados. Exacto, están desconectados porque no hay nadie que les esté hablando a ellos. Yo ahora en este momento estamos yendo a algunas universidades públicas del país donde podemos compartir con los jóvenes en las universidades y muchos nos dicen, por fin podemos escuchar que nos hablen a nosotros y que tenemos una voz, ¿no? Porque cuando hablamos de jóvenes muchos piensan que, bueno, no tienen información o no quieren, y muchos es que no tienen las herramientas y tampoco les hablan en sus códigos para que ellos puedan participar. Recordemos que hace mucho no hay innovación en los medios de comunicación masivos del país, entonces eso algo muy importante que tenemos que destacar, pero yo lo vería de una manera totalmente distinta y es que sí hubo interés por parte de los jóvenes en inscribirse o en cambiarse y muchas veces hubo trabas para poder hacerlo, claro, incluso así se pudieron inscribir y están pendientes del proceso electoral. Eso no quiere decir que no haya otra parte de los jóvenes en el que él no quiere participar, pero aún así quieren votar, ¿no? Dice, bueno, yo me inscribo y yo voto y ya hice mi trabajo, pero eso no quiere decir que estén hiperinformados o que estén pendientes todo el tiempo de las noticias. Exacto. Pero eso no es apatía, es simplemente no querer consumir algo que es muy volátil dentro del país, pero ellos quieren participar y saben que de alguna u otra manera van a ejercer su derecho al voto porque es un derecho y que hay trabas para que no lo ejerzan, ellos quieren ir a hacerlo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esas colas que hicieron en muchos días, colas de horas,
y las colas y las trabas que hubo en el interior del país, en las regiones, y todavía hubo movilización de la sociedad civil para llevar buses, para mover a los muchachos y que puedan participar, y muchos lo hicieron. Entonces, no hablaría de que son apáticos, sino que están un poco desconectados, pero eso no quiere decir que no quieran participar. Y cantidad de factores que hay que considerar exactamente a los que ustedes le ponen el resaltador. Wanda, además como coordinadora nacional de Voto Joven, me imagino que debes tener bastante más claro cuál es la manera ideal de comunicarle a los jóvenes, ¿no? A esta generación que viene, que es la Centennial, porque además en la Centennial está un grupo un poco mayor que sí se inscribió, que incluso ha participado en procesos anteriores, y hay que agregar a cosas tan particulares y que marcaron a muchos, donde además hubo pérdidas hasta de vida y libertades, que fueron las protestas. Ellos han sido protagonistas muchas veces, entonces a mí me parece que esa postura es hasta injusta, ¿no? Y aquí hay que revisarse uno de cómo están conectando con estos grupos que vienen detrás, que además ya tienen esa referencia nada agradable, por supuesto que desmoviliza, y con razón. Sin duda alguna, bueno, yo ahí aprovecho de tocar dos cosas, justamente, pues el cómo se están aproximando hacia los jóvenes. Creo que sobre todo luego de los procesos de protesta social de 2014, 2017 hasta 2019, el exigir a los jóvenes desde el deber y la responsabilidad por el país, pues aun cuando pueda tener mucho sentido en algunos casos, la verdad es que no es la manera adecuada de conectarlos, porque quizás generacionalmente hay una sensación de que se entregó mucho. Pero además estas nuevas generaciones, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, se interpelan muchísimo sobre cómo les está funcionando la democracia a ellos mismos. Y realmente, ¿qué es lo que esperan de la democracia? Y aquí viene un debate importante. Quizás, aun cuando las generaciones se han ido actualizando y el mundo ha ido evolucionando, tenemos nuevos teléfonos todo el año, la verdad es que no tenemos nuevas propuestas sobre cómo los jóvenes viven la democracia. Por lo cual, justamente, responsabilidad de los partidos políticos, pero también de la ciudadanía, es que comencemos a dar estos debates sobre cómo efectivamente la democracia está atendiendo a problemáticas que son de este momento, de este siglo y que además pertenecen a quizás las mayores preocupaciones que tienen los jóvenes. Entonces, ahí lejos quizás de culparlos, responsabilizarlos y hablarles sobre lo que no hacen, pues también vale la pena mirar sobre lo que tampoco estamos haciendo. Exacto. Y cómo también podemos cambiar ese espacio para que participen. Total. Pero luego, hablando justamente con los venezolanos en el exterior, creo que es importante señalar en un inciso de toda esta discusión que parte de lo que también nos toca repensar a los venezolanos es cómo permitimos que el gran grupo de migrantes venezolanos que representan ahora una nueva organización de nuestra sociedad, pues participen efectivamente de los procesos electorales. En esta jornada, los venezolanos migrantes fueron los grandes invisibilizados, no se les permitió de manera adecuada inscribirse ante el registro, y aun cuando los números de venezolanos migrantes con edad para votar son altos, en este momento sobrepasan los 4 millones, pues realmente en la práctica vimos que ni un tercio de este número pudo inscribirse. Entonces también nos toca pensar, siendo un país que nunca fue migrante, cómo ahora enfrentamos esta situación, pero por igual, ¿qué le pedimos a las instituciones que hagan frente a esta situación? Definitivamente, te agradezco mucho, Wanda. Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven. Y ya comentario también final, Ana Milagros Parra, como politólogo, de acuerdo a lo que hemos estado conversando en este panel. Mira, me gustó mucho lo que dijo Wanda, porque justo iba por esa línea, que la narrativa usualmente que viene desde organizaciones y viene de los partidos políticos es desde responsabilidad y de culpa y de achacarle muchas cosas a los jóvenes de tú eres el futuro del país y te toca a ti salvarlo, cuando tienen ese background y esa memoria de 2014 y de 2017. La narrativa hay que cambiarla, primero porque ya Venezuela no es la misma, ya los mecanismos son distintos y la manera de participar es totalmente distinta, porque el sistema político ha evolucionado y son nuevas. Hay muchas personas, que es la generación Z y las otras generaciones, en el que hay que decirles, este es tu derecho y tú puedes tomar la decisión de participar o no, pero darles una manera de que ellos sientan que están tomando una decisión. Darles la información para que ellos digan, es mi decisión o no participar, es mi decisión o no ejercer mi derecho. Y desde ahí he notado, desde mi lugar,
que es mucho más fácil porque no se le está imponiendo algo a los jóvenes y tampoco se le está imponiendo una carga generacional y tampoco responsabilidad del país solamente a esta generación, porque muchos están pensando, yo no me quiero ir, pero el país prácticamente me está votando. Entonces la narrativa tiene que ser mucho más abierta e incluirlos y quitando ese pensamiento de que o no son capaces o no entienden mucho porque son jóvenes, sino todo lo contrario, les toca un contexto de crisis muy grave, así que no hay que infantilizarlos y saber que ellos pueden tomar sus decisiones, siempre y cuando le hablemos, uno, desde la empatía, entendiendo el contexto en el que vivimos, que es un contexto bastante hostil, y segundo, saber que ellos pueden tomar una decisión y que esa decisión tiene impacto dentro del país, no solo como que, bueno, vas a votar y ya, no, tu decisión es impacto porque estás ejerciendo un derecho, y es un derecho que no quiere que ejerza. Entonces, ¿qué más manera de participar cuando vas en contra de lo que no quieren que haga? Totalmente. Les agradezco a ambas. Ana Milagros Parra, politóloga, analista de políticas públicas y es también conductora de A Medias Podcast. Y consiguen además esta misma conversación, bueno, obviamente con la conducción de Ana Milagros y con Wanda Cedeño del tema sobre el interés de los jóvenes en la política venezolana. Lo consiguen también por las redes sociales, por YouTube, el podcast A Medias con Wanda Cedeño, también coordinadora nacional de Voto Joven, quien nos ha acompañado en este panel que considero muy importante y nos invita a la reflexión, a replantear cómo estamos conectando para buscar realmente que sea una comunicación efectiva, en este caso con las nuevas generaciones. Gracias a ambas. 1:55. Me toca, vamos a hacer una pausa, sí, música y en breve volveremos, ¿correcto?